Es una historia única. Ustedes saben que yo leo mucho, estudio mucho, nunca vi una historia igual. La quiero compartir esta noche con ustedes. Yo en mi vida leí mucho sobre el Holocausto, sufrí mucho leyendo cosas sobre el Holocausto. Por eso estos últimos años estoy leyendo un poco menos, la verdad, sobre el tema del Holocausto, pero cuando comencé con esta historia no la pude dejar. Desde la primera palabra me atrapó y realmente se convirtió en una historia única e inolvidable. Toda mi vida, incluso antes de ser rabino de una institución hace 29 años, siempre hablé de memoria. Por única vez esta noche le voy a leer la historia del libro, la voy a traducir, está en hebreo, la voy a traducir, porque no podemos perder una sola palabra de esta historia. No quiero que pierdan una sola palabra. Yo ya la leí 2 o 3 veces, pero no quiero que pierdan una sola palabra de esta historia única, incomparable. Empieza diciendo así: Haim Brand, el hijo de Moshe, que Moshe trabajaba en la Hebra Kadishá. Ustedes conocen que es la institución que se ocupa de las sepulturas en una nación. Se encontró compatible para donar células del cerebro a un enfermo de leucemia. ¿Cómo llamaba el enfermo? Israel Bartov. Haim Brand, no se olviden los detalles, los datos, son muy importantes. Haim Brand fue compatible para donarle a Israel Bartov células del cerebro, pero se negaba con toda la fuerza. Podía, pero no quería. Ningún motivo de medicina existía para que no lo haga. Ellos lo aclararon con la enfermera principal del hospital, que se fijó en su carpeta personal. De manera increíble. Pero la persona sencillamente se negaba a salvar la vida de Israel Bartov. Distintas delegaciones fueron a su casa a pedirle, a implorarle que done. Los médicos aclararon una y otra vez que no necesita donar el cerebro entero, sino del cerebro unas células, que es un proceso sencillo parecido a un análisis de sangre, pero él siempre seguía negándose. Haim Brand aclara una y otra vez que en verdad, si fuera por él, no tiene problema en donar, pero el padre le prohíbe terminantemente que done y él obedece a su papá. ¿Se entiende? Que esto parecía como que se quería escapar, como que era una excusa, el tema del padre. Y las distintas delegaciones hacían esfuerzos con el padre de Haim, que era Moshe, el famoso sepulturero. Moshe el sepulturero era un hombre callado, casi como las lápidas con las que él se encontraba permanentemente. Y en efecto también duro como las lápidas. Él mandaba, como se dice vulgarmente, lo mandaba a pasear a las delegaciones que iban a su casa a implorarle que haga esta donación. Volvían otra vez directivos a lo de Haim Brand y le explicaban que según la halajá, que en casos como este no hay obligación de escuchar al papá y a la mamá. Este es un tema de peligro de vida y él puede salvar una vida. Por supuesto que yo hubiera donado, dice Haim Brand. El hecho es que fui a hacerme la revisación de compatibilidad. Pero ¿qué puedo hacer? En el momento que mi papá escucha esto, salta y me prohíbe donar, aunque sea una sola célula en beneficio del enfermo. Estas palabras agradables al principio se convirtieron en quejas, en palabras duras, en amenazas. El tema empezó a hacerse público en la comunidad. Los distintos ciudadanos demostraban su idea en contra del hijo y del padre. Parece que este Moshe Brand le está faltando trabajo como sepulturero, por eso trata de aumentar muertos en Israel. Todo ese tiempo estaba internado Israel Bartov en un hospital rodeado de su familia, que estaba con mucho temor. Hacía 2 semanas les hicieron saber a ellos que se encontró el donante compatible
pero ellos no entienden por qué este tema se está trazando. Ya eran días cercanos a la fiesta de Pesaj. La familia de Bartov se encuentra con una presión enorme, con una tensión y con expectativa. La tensión deja sus rostros, especialmente en Binyamin Bartov, el anciano padre de Israel. Si algo que no entienden, si olvidan algún detalle, por favor me preguntan, me pueden interrumpir. Este papá está al lado de la cama del hijo día y noche. Cada 15 minutos se acerca a preguntar a los médicos cuándo va a llegar la donación. 2 días antes de Pesaj le cuentan a la familia sufriente. Sin embargo, existe donante, pero se niega porque el papá le prohíbe donar. Este conocimiento, por supuesto, sobresaltó a la familia. Enseguida averiguaron si no hay una ley que obliga a los donantes compatibles a donar células del cerebro al prójimo, pero lamentablemente descubrieron que no existe una ley así. Ellos trataron de aclarar cuál es la identidad del donante, pero los médicos se negaron por secreto profesional. La donación, o de hecho la falta de donación, se convirtió en una frustración y de ahí a un enojo terrible. Llegó la víspera de Pesaj. El hijo grande de Israel Bartov se encuentra con Azariahu, uno de los ayudantes conocidos en el tema de la medicina, y le implora que le diga el nombre del donante. Por lo menos que se pare delante de mi papá y le diga que él no deja, que él deja a mi hijo morir. Que se atreva a pararse delante de mi papá y diga, no me interesa la vida de tu hijo. A ver si se atreve. Le implora al hijo con la voz ahogada. Este Azariahu hace una pregunta a un rab y le contesta que hay que tratar de convencer al donante. Y si él sigue negándose, hay que permitir a la familia del enfermo que ruegue delante del donante que salve la vida de su pariente querido. 2 horas antes de la fiesta de Pesaj, llega Azariahu a la casa de la familia Brand, junto con otro grupo de rabbanim y dirigentes, con la intención de convencer a él a donar. Ellos se encuentran a Haim Brand, el donante, pálido y cansado. Se nota que está roto entre su fuerte voluntad de donar y salvar vidas y por otro lado la negativa que su papá le impone. O sea, como decimos vulgarmente, está entre la espada y la pared. Mi papá no es una persona cualquiera, explica a la delegación. Es una persona especial. Toda su vida se entregó por el prójimo. Ustedes no conocen a mi papá. Yo lo conozco. Él no se va a negar a una cosa tan importante, salvo que tenga un motivo totalmente justificado. ¿Pero cómo se lo convence?, le preguntaron. Quizá valga la pena que vengan hoy a la noche, en la mitad del Seder de Pesaj, le contestó y aconsejó Haim. Es el único momento en el año que mi papá abre la boca. Muchos tal vez por los 4 vasos de vino que él toma. Quizá puedan convencerlo y hacer lo que yo estoy intentando hacer desde hace un mes. Llegó la noche del Seder y efectivamente, entre el segundo y el tercer vaso, entran a la familia Abraham 3 personas. Azariahu, su ayudante, y el Rab Hellman, que tiene mucha influencia sobre Moshe Brand. Se sentaron al lado de Moshe el anciano. Azariahu empezó a hablar a su corazón. Le pidieron que posibilite a su hijo a donar para un enfermo que su vida está en peligro. Moshe se cayó al principio. Lentamente su cara se puso furiosa, lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Yo sé lo que ustedes piensan de mí, comenzó diciendo Moshe. Soy un anciano terco, soy un desgraciado, no me interesan las mitzvot, todo escuché. Y la verdad, ¿qué motivo tendría una persona normal para decirle al hijo que no done al prójimo? Pero ¿qué saben ustedes de la vida? ¿Qué saben? Hubo un silencio en la sala. Y así empezó Moshe Brand su relato. Nací en Varsovia hace como 87 años. Entonces mi nombre era Moshe Freind. En lugar de Brand, yo nací con el apellido Freind. Empezó Moshe su relato.
Ustedes me conocen como un hombre que no saco una palabra de mi boca. Sin embargo, en esos días me consideraba un muchacho que mi lengua corría permanentemente, no paraba de hablar. Y en efecto, ya a los 18 años me consideraban un cómico buscado. Paró, se secó una lágrima y continuó. Cuando me casé, me convertí en el cómico y de eso mantuve a mi familia. Yo hacía chistes en los casamientos y muy pronto me convertí en el cómico más buscado de toda Polonia. Chaim Brand no creía lo que estaba escuchando. Miró a su papá asombrado. La primera vez en su vida que escucha que el papá trabajó de cómico. Cuando pasó un año de mi casamiento, nació mi hijo. Lo llamamos cariñosamente Lulik. Era un chico extraordinario, rebelde, que hacía recordar mucho a su padre, chistoso, lleno de alegría de vivir. Chaim Brand, por segunda vez, quedó mudo. El papá jamás le contó que tuvo un hijo antes que él. Se ve que esta noche de Pesaj es una noche llena de sorpresas. Lulik creció rápido y antes de tener 5 años ya era conocido su nombre como el chico más liero de todo Varsovia y quizás de todo Polonia. En efecto, la palabra Lulik, que hacía travesuras tanto que si se escuchaba un ruido en la calle, especialmente cuando era ruido con risas juntos, yo ya sabía que mi hijo estaba en la calle con un grupo de gente. En definitiva, Chaim Lulik, vivíamos mi hijo y yo en paz y con alegría. Contó Moshe con la voz quebrada. Esperó un poco. Tomó aire y después siguió. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidbaro. Enseguida nos enteramos que empieza el maldito holocausto. Somos trasladados a un barrio nuevo llamado Gueto de Varsovia. Muy pronto nos damos cuenta que ese barrio no era algo exclusivo. En efecto, nos pusieron a 10 familias en 2 ambientes. Del lado que lo mires, es imposible poder convivir en 2 ambientes. Especialmente para un cómico famoso en Europa que ganaba por mes lo que valía esa vivienda. Moshe frenó un ratito, tragó saliva y luego continuó. Al principio entré en depresión por los males que nos estaban sucediendo y parecía un objeto quebrado sin ganas de vivir. Pero la preocupación por mi hijo Lulik me despertó y en efecto me obligó a salir de esa situación de depresión. Mientras Lulik agrandó día a día sus picardías y me por otro lado el estado de ánimo de los habitantes del gueto de Varsovia de una manera notoria. Lulik comenzó a concentrarse en ejercicios que llevaba a diario contra los soldados alemanes. Muy pronto dañó Lulik los autos que salían y entraban al gueto. Parecía un mecánico de autos de primer nivel. Sabía qué tornillo aflojar, qué tanque hay que agujerear, o cómo los alemanes pueden romper un neumático solo, sin que nadie lo toque. Todas estas travesuras para que se estrellen y mueran. De una u otra manera, las acciones de Lulik llegaron a los oídos de los jefes del gueto judíos, llamado ese grupo Judenrat. Uno de ellos llegó a mi cueva y me advirtió que los alemanes están buscando a un chico llamado Lulik y que me tengo que cuidar. Esa persona me contó
que Glickman, que tiene sobrenombre Bomba, es el hombre fuerte del Judenrat. Se expresó que el chico puede provocar problemas a los habitantes de este campamento y que hay que avisar a sus padres. Por eso yo estoy acá para avisarle a usted. Moshe respiró profundo. Sus ojos mandaban flechas de odio y después continuó. Y en efecto, este Bomba, de los jefes del Judenrat, era uno de esos judíos que se vendieron a sí mismos y a sus almas al diablo. Él dominaba a los habitantes del gueto con severidad y ocultaba sus relaciones con los alemanes de una manera tal que nadie podía reprocharle nada. Él era pícaro como un zorro y escurridizo como un murciélago. Si Bomba se interesó por Lulik mío, esto ya significa que hay que cuidarse. Moshe suspiró y continuó. Entre una y otra travesura, se escapa Lulik afuera del campamento y trae, Dios sabe de dónde, cantidades enormes de comida y bebida para los habitantes del gueto. Una cosa que hace subir sus acciones y también las mías. Y de pronto, yo miro a mi hijo, de 9 años, rodeado por jóvenes más grandes que él, que le obedecen. Moshe paró. Sus ojos se concentraron en un punto perdido en la pared que estaba enfrente de él. Y vuelve la imaginación muchos años atrás, al gueto. Cierra los ojos y continúa lentamente. Y entonces llega el ejercicio grande de Lulik. Un ejercicio que provoca que seamos echados del gueto. Se supone que durante medio año Lulik y sus compañeros estuvieron juntando armas de los alemanes y al final del ejercicio convirtió Lulik al depósito en un armamento que podría tener un pequeño país. En una clara mañana, momento que se están reuniendo los alemanes para liberar al gueto de su presencia de cientos de judíos, Lulik y sus amigos toman ciertos puestos en la muralla del gueto y cuando llega la caravana de autos alemanes tienen un recibimiento de botellas Molotov llenas de combustible. Se convirtieron en pequeñas bombas, lo mismo balas de fuego y pequeñas granadas. Este recibimiento deja a la mayoría de los alemanes acostados sin vida. Y cuando llega el refuerzo, es recibido con fuego más fuerte todavía. Entre otras cosas, porque juntaron armas de los primeros alemanes muertos. Los alemanes amenazaron que iban a bombardear el campamento. La gente del Judenrat dijeron e hicieron. Y de pronto se recibió la decisión de echar a Lulik y a su familia del gueto. Antes que sepamos lo que está pasando, nos encontramos alejándonos del gueto en un auto municipal. Y allá nos llevan a un tren que lleva a un campamento de trabajos forzados llamado Buchenwald. Un momento antes que subimos a ese tren, me dice el chofer del auto que me llevó: lo siento, pero esta fue una orden que me dio el Judenrat, y especialmente Bomba Glickman, que estuvo con toda la severidad para que yo haga a esto sin retrasarme, de mandarlo a usted el tren para allá. Me quedé congelado, no pude creer que Bomba Glickman se atreva a hacer algo así. Le pedí al conductor que divulgue esto en el gueto para que sepan todos cuidarse de él. El conductor hizo con los brazos esta mueca y dijo: yo tengo miedo de él. Todos tienen miedo de él. Llegamos a Buchenwald, mi esposa, yo y Lulik. Pasamos con tranquilidad la selección y por suerte no separaron a mi hijo de mí. Mi esposa fue llevada en una caravana de mujeres
y nosotros fuimos llevados a unas cabañas. Al otro día empezaron a esclavizarnos con trabajos forzados. Una mañana me notifica Lulik que llegó un tren y en el techo del tren hay algunas personas que vienen del gueto de Varsovia. Yo me apuro a tomar contacto con algunas de estas personas de Varsovia y me trae noticias terribles. Se supone que al otro día que nosotros fuimos echados del gueto, vinieron las fuerzas alemanas y lo destruyeron hasta la base. Casi todos los habitantes del gueto fueron muertos, salvo algunos que lograron salvarse. Yo calculo y saco como conclusión que el decreto de este desgraciado Bomba Glickman se convirtió en mi beneficio. El hecho es que me echó del gueto y salvó nuestra vida. Sin embargo, la segunda noticia mala, que en el techo del tren se encuentra no otro que Bomba Glickman mismo. Y si él llega, las desgracias llegan. Y en efecto, Bomba no defraudó. En el momento que puso sus pies sobre la tierra, fue nombrado como capo. No pregunten cómo. Quizá porque tenía un cuerpo muy grande o porque tenía una personalidad muy severa. Eso provocó que los alemanes lo miren como alguien amigo de ellos, uno de ellos, que nació por equivocación como judío. Siguió diciendo Moshe con una mirada triste. Después continuó. Un día se expandió la noticia que los alemanes están juntando a los chicos. Cientos de niños fueron juntados de las cabañas y llevados en camiones en dirección a unos tablones. ¿Qué pasó con ellos? No necesitamos adivinar. Podemos oler el olor a quemado terrible que salió del campamento. Me quedé en mi cabaña llorando, porque llevaron también al hijo de él entre los cientos de chicos. Me quedé en la cabaña llorando, sin ganas de vivir, sin voluntad de seguir adelante. Mi hijo amado Lulik fue llevado a la hoguera. Empecé a gritar amargamente. No me importaba que vengan los cuidadores y me junten a mí, a mi hijo, en su último viaje. Pensé en la parte de Bomba en este tema y supe que odio a esta persona más que a los alemanes, porque él se rebeló contra su pueblo. En estos momentos quise salir afuera y ahorcarlo con mis manos, pase lo que pase. Yo estoy sentado llorando y una piedra chiquita cae al lado mío. Seguí llorando y otra piedra chiquita cae. Miro al techo de la cabaña y veo un movimiento. Una de las vigas es corrida de su lugar y la cara de Lulik asoma. Y me dice: papá, estoy acá, volvé rápido a trabajar para que no te agarren a vos. Más que esto no necesitaba. ¿Se acuerdan cuando a Jacob le dijeron que Yosef vivía? Dijo: ya puedo morir. Más que esto no necesitaba, dijo el papá de Lulik. Cuando volvimos todos a la cabaña, agarraron todos su lugar sobre unos banquitos, quebrados y rotos. Algunos de nosotros tenían hijos que fueron llevados a la muerte. Era muy difícil mirarlos. Vi que ellos me miran a mí de la misma manera. Y entonces entendí que ellos piensan que mi hijo también fue llevado. No se imaginan que él está arriba de nuestra cabeza. Sentí un poco de culpa que mi hijo quedó vivo. Las maldiciones que fueron echadas a la cabeza de Bomba Glickman eran muchas. Muchos de nosotros juramos vengar la sangre de estos niños de ese Bomba Glickman. Mi hijo Lulik ya sabía
lo que muchos millones de judíos en Europa no sabían, quizá adivinaron, que los nazis los juntan a todos, los llevan a esclavizar hasta que se quedan sin fuerzas y entonces los exterminan en cámaras de gas establecidas en las puntas del campamento. Ludwig me advirtió que escape, incluso aunque haya peligro de vida. Igual todos van a morir, vale la pena intentar, trató de convencerme. Bomba Glickman mismo siguió dominando con mano dura. Siempre se presentaba a sí mismo como que se preocupaba por nuestros derechos, que nos defendía, pero nosotros sabíamos que este era su camino tramposo para conquistarnos y dominar sobre nosotros. Ludwig me pidió que le dé los nombres de los peores nazis que nos estaban azotando en el trabajo. Le entregué un nombre a mi hijo, Mark Wachten, que era una bestia humana. Disfrutaba con los ejercicios de francotirador sobre los presos, tiraba de lejos, los pisaba con el auto, los mataba con todo tipo de muertes. Varios días después, Wachten desapareció. Después de unos días, por el olor feo que subió de la azotea del pabellón donde vivía Wachten, se descubrió que había una soga atada a su cuello. Alguien bajó con una soga a su cama, le ató las manos y los pies, puso una soga alrededor de su cuello y lo colgó como se hizo con Amana Rayá. Se entiende que esta historia no les cayó bien a los alemanes y ellos intentaron hacer una matanza masiva. Sin embargo, personas del Judenrat y en la cabeza de ellos Bomba Glickman lograron convencerlos que aparentemente se trata de un ajuste de cuentas personal que habrá llevado a cabo algún coronel contra Mark Wachten y el tema definitivamente fue aceptado por los alemanes. Esta intervención de Bomba por los Yehudim hizo mella en la mayoría de los habitantes del campamento. Sin embargo, una parte sabía que Bomba mismo tendrá seguro sus propios cálculos, porque si decidían los alemanes matar a todos en el campamento, también él iba a estar entre los muertos, dijo Moshe. Otra vez tragó y hizo una larga respiración y continuó. Por ser que los secretos no se pueden ocultar, enseguida supieron todos los habitantes de la cabaña sobre el chico que estaba en el techo y que les tira todo lo bueno. El secreto pasó, se supone, también a otras cabañas, y un día, en la mitad del trabajo, yo veo frente de mí a Bomba Glickman y yo sé que las desgracias llegan. Bomba me miró directo a los ojos y me dijo en voz baja: yo sé que tu hijo Lulik, que ya nos hizo problemas en el gueto de Varsovia, está escondido aquí. Te recomiendo que te cuides. Así me dijo y desapareció. Al otro día a la mañana, sin avisar, aparece Bomba Glickman en nuestra cabaña acompañado de soldados nazis. Empieza a hacer una búsqueda en el techo de la cabaña y encuentra a mi Lulik acostado en un banco entre miles de ratas que reptaban por allá. Lulik, atemorizado, es bajado y yo finalmente veo su cara de cerca. Bomba lo empuja groseramente. Lulik, corre a mí. Nos abrazamos un abrazo muy fuerte y Lulik me dice en voz baja: mañana lo van a llevar a ustedes a las cámaras de gas. Están obligados a escaparse esta noche. Yo te recomiendo que organices juntar armas del depósito central. Allá hay 2 cuidadores que se los puede aniquilar. Lleva también una tijera, papá, esta que yo te doy. Corta el cerco y corran. Chao, papá querido, te amo. Lágrimas bajaban por los ojos de Moshe. Esa noche de Pesaj, ¿recuerdan? Está en la mitad de la noche de Pesaj. No le interesó secar las lágrimas. Quizá ni se dio cuenta que lloraba. Bomba me lo arrancó
de una manera brusca: «Vos vení conmigo, pequeño pillo», le dijo. Lo agarró de la garganta y lo llevó. Desde entonces no lo vi nunca más. La voz de Moshe se ahogó nuevamente y con esfuerzo continuó. Todo el pabellón se sentó y lloró por la ira de Lulik. Se sentó y maldijo a Bomba, el capo desgraciado que lo llevó a la muerte. Traté de organizar esa noche un escape, sin embargo parecía que la cantidad de sufrimientos que nos pasaron a todos quebró el espíritu de la gente a tal punto que se apagó la voluntad de vivir en el corazón de ellos por completo. Se negaron a juntarse para intentar escapar, salvo 5 personas. Pase lo que pase, decidieron. Y en efecto, cuando se hizo de noche, salimos en la oscuridad al depósito de armas. Un amigo mío, gigante, llamado Marcelo, abrazó hasta matar a los 2 guardianes del depósito que lo cuidaban. Y nosotros nos surtimos de algunas armas. Corrimos en dirección al cerco y empezamos a cortar, pero los focos de luz pusieron su atención en nosotros y un fuego pesado empezó a tirar de todas las direcciones. Nosotros respondemos el fuego y empezamos a correr en dirección al bosque. El gigante Marcelo desaparece de repente y nosotros pensamos que le tiraron y lo mataron. La máquina de tirar está haciendo llover sobre nosotros cientos de balas y de repente deja de tirar la máquina, gira a otros puestos que tiran y aniquila a los que manejaban las otras máquinas de tirar balas. ¿Se entiende? Yo miro a ese hombre que está tirando cerca nuestro y a pesar del humo que le tapa la cara, no necesito ver muy bien para identificar su cuerpo gigante, que es Marcelo, que se apoderó aparentemente de la máquina de tirar alemana y nos abrió a nosotros un terreno limpio de fuego para poder escapar. Nos metemos en el bosque, varios meses tratamos de sobrevivir en ese bosque hasta que finalmente la guerra terminó y nosotros regresamos a Polonia, a los bosques, a las ciudades, a las ruinas. Grupos se organizaron para viajar en barcos de inmigrantes a Eretz Israel. Y cuando llegó el día mío, yo subo al barco lleno de sobrevivientes, decaídos como yo. El barco se aleja de la costa un poco y yo estoy caminando por la cubierta y de pronto veo un cuerpo conocido, un hombre grande de una sola mano. Me freno, me quedo congelado en mi lugar, miro bien al asesino de mi hijo, Bomba Glickman. Un miedo muy grande me agarró, me paralizó de este hombre satánico. Yo me agacho por abajo de la baranda, salto al agua sin pensarlo 2 veces. Es difícil que la gente venga a criticarme porque hice algo irresponsable. Mi cuerpo y mi mente se acostumbraron a pensar que lo más peligroso que existe sobre la tierra es Bomba Glickman y de él hay que escapar. Yo regreso nadando a la costa, permanezco en Polonia y empiezo a trabajar en comercio de materiales de construcción. Se supone que Polonia, la posguerra, necesita cantidades enormes de materiales de construcción. Y enseguida me encuentro a mí mismo dueño de una gran empresa de materiales de construcción. Paralelamente, yo establezco relaciones. Averiguo en Israel si mi esposa está entre las que se salvaron. Y afortunadamente me entero que está viviendo en Haifa. Yo le mando plata, le mando los pasajes para que regrese a Polonia y después que ella llega le cuento cuál fue la suerte de Lulik, nuestro hijo único.
y el motivo por el cual yo también me quedé en Polonia, porque me tiré del barco. Tres años estoy en Polonia sin amigos, sin familia, y un día, cuando estoy caminando cerca de una plaza llamada Garmita, veo otra vez al ángel de la muerte, Bomba Glickman. Parece como que se está ocultando de alguien, sus ojos están mirando acá, allá. Él entra a una casa que se la conoce como la institución del Joint, que es una institución judía conocida, explica Moshe, y sigue. Yo espero y entro a esa casa y le pregunto al empleado que está en la entrada, ¿qué hace Bomba Glickman en las oficinas del Joint? Pero el empleado no conoce el nombre. Le expliqué, ese que tiene una sola mano. Ah, vos estás hablando del Vengador, sonrió el empleado. ¿De qué Vengador estás hablando? No entendí. El empleado contesta en voz baja, este hombre pertenece al Shin Bet, la institución secreta de Israel. Y él está acá en una misión secreta para aniquilar a los nazis y a los polacos que estuvieron en el holocausto, y más, Shemán Bezikram. Sabé, lo interrumpí, este hombre es un capo, él provocó la muerte de judíos, a él hay que matarlo. Terminé diciendo enojado, no creí que también a ellos logró hacerles equivocar. El empleado no me creyó al principio, pero me aseguró que iba a averiguar y que iba a hablar con los encargados. Volví a mi casa muy triste. No entendí cómo logra hacer trampas con todos. 5 horas después que llegué a mi casa, entran a mi casa, rompen la puerta unos enmascarados con revólveres y me apuntan y me hacen saber que si yo me atrevo otra vez a abrir la boca sobre el hombre que tiene una sola mano, soy hombre muerto. Y como demostración de que me estaban hablando en serio, me destruyeron toda la casa. Y efectivamente lograron convencerme. 48 horas después, yo vendo mi patrimonio, me anoto con otro apellido, Moshe Brandt, y no Frein, como yo había nacido. En las oficinas de la Sochnut, en Polonia, hago aliyá a Israel con la intención de quitar de mi vista a Bomba Glickman para siempre. No solamente que destruyó mi vida, sino que se glorifica con el título de poderoso y pertenece al servicio secreto de Israel en relaciones internacionales. Llego a Israel con la intención de permanecer callado. Y así como llegué, al lugar más apto para permanecer callado, que es el cementerio. Y desde entonces hasta hoy, yo soy sepulturero. Después de varios años, nos nació otro hijo, que lo llamamos Jaim. Levantó Moshe los ojos, sonriendo a su hijo Jaim, y siguió. Mientras tanto, yo incluso ni pregunto por Bomba Glickman, por miedo a los servicios secretos de Israel. Hasta ese día, hace 5 años, pasó delante mío un diario contando el relato de ese vengador del gueto de Varsovia, uno de los funcionarios que se rebelaban en el gueto de Varsovia y que después que terminó la guerra se alistó en el servicio secreto israelí. Estaba encargado de operaciones secretas hasta el día de hoy. Y yo leo como que no estoy creyendo los títulos de ese diario,
de ese capo rayá asesino. La foto de ese hombre grande que le falta una mano no deja lugar a dudas. Es Bomba Glickman, el hombre que destruyó mi vida y se llevó a mi hijo a la muerte. Él aparece con otro nombre, Binyamin Bomba Bartov. Al principio yo estaba pensando de salir en contra de él, de divulgarlo, pero finalmente decido llevarme el secreto a la tumba y dejo, jurando, la venganza en manos de Dios. De repente, hace un mes, me hace saber mi hijo que se encuentra compatible para donar células del cerebro a cierto enfermo. Y yo justamente me pongo contento por la oportunidad que le cayó de salvar vidas. Y me intereso quién es el enfermo. Y mi hijo me dice sencillamente, uno, Israel Bartov. Yo empiezo a temblar en todo el cuerpo. Hago una pequeña averiguación y me entero de una manera terrible que mi hijo está por salvar la vida del hijo único de Bomba Glickman, el asesino de mi hijo. ¿Se entiende? Mi hijo va a donar células de cerebro para salvar la vida del hijo del que mató a mi otro hijo. Yo le hago saber a él que le prohíbo terminantemente donar a ese hombre. Hubo silencio la noche de Pesaj, en ese salón comedor, en la casa de Moshe. Ese silencio lo rompe el Rab. Dijimos que había un Rab Hellman que lo fue a visitar. Moshe le dice, nosotros sabemos, entendemos tu corazón frente a la prueba que te hace el Creador del mundo. Salvar la vida del hijo del hombre que mató a tu hijo. Sin embargo, somos judíos creyentes y no se nos dio permiso para vengarnos de quitar la vida de otra persona y seguro de no castigar a los descendientes de alguien. No te metas en las cosas de la creación. Con tu propia boca nos dijiste que vos entregás la venganza en manos de Dios. ¿Por qué te vas a arrepentir? Sé íntegro con Dios. Por favor, Moshe, quita tu oposición y ayuda a mantener un alma judía, incluso si nació de un padre perverso, desgraciado y asesino. Moshe se quebró, se desvaneció. Su cuerpo temblaba y lloraba cuando le decía a su hijo Jaim, haz lo que quieras, hijo. Yo quito de vos la prohibición. Hijo mío, que mi sangre está corriendo por tus venas, que salve al hijo del asesino de mi querido y amado hijo Lulik. Anda ahora y cumplí con la orden que tenés vos, y mi venganza que quede en manos de Boreolam. Los tres se levantaron y salieron en dirección al hospital junto con Haim Brandt. Y a último momento dijo Moshe, yo también quiero estar al lado de mi hijo en el momento de la donación. Y se juntó a la delegación. Llegaron al hospital. Haim Brandt entra al hospital y enseguida pusieron cada una de sus manos con agujas para quitarle sangre. Estaba todo unido a máquinas donde se hizo todo ese procedimiento para quitarle células del cerebro. 3 horas duró la intervención. Azariahu fue mientras a lo de Israel Bartov y su familia y les notificó que el donante fue convencido para donar y que la intervención se está llevando a cabo en estos mismos momentos. El padre de Israel, Binyamin Bomba Glickman Bartov, está moviendo la única mano que tiene con felicidad. Azariahu no puede ver su cara
por las cosas que escuchó de él. Y de repente escucha a Bomba que dice: yo debo acercarme al donante y agradecerle. Yo te aconsejo que no hagas eso, le dice a Azariahu. ¿Cómo? ¿Me aconsejás que no haga eso? ¿Que no agradezca al que salva la vida de mi hijo? Las 3 horas pasaron muy lentamente. La bolsa con células del cerebro fue llevada al laboratorio correspondiente. Haim Brand se levantó de la cama y se prepara para salir. Agarra a su papá Moshe, abatido y quebrado, y pasan por el pasillo en dirección a la escalera del hospital, y de repente sale de la otra pieza, también a la escalera, un hombre con una sola mano, y les interrumpe que sigan hacia la escalera, justo frente a Moshe. Y Moshe grita: ¡socorro, socorro! Y se desmaya. Un desorden en el hospital. Tratan de ayudar a levantar a Moshe Brand y despertarlo. También Bomba trata de poner su única mano, y cuando Moshe se levanta y ve a Bomba al lado de su hijo, grita: ¡deja a mi hijo! ¿No te alcanza con mi otro hijo que mataste? El hospital se revolucionó, como que paró de andar. Todo frena a la vista: enfermeras, médicos, la familia Bartó, el Rab, Azariahu, los amigos y por supuesto a Haim Brand y su papá. ¿Qué dices? ¿Qué dijiste? Pregunta Bomba a Moshe. ¿Me hablaste a mí? Sí, a vos te hablé. Capo como vos, asesino. Bomba mira a Moshe muy furioso. ¿No te da vergüenza? ¿A mí me hablas así? Una persona que puso en peligro su vida en operativos anónimos. ¿Cómo te atreves? ¿Y qué pasa con Lulik?, gritó Moshe. ¿De Lulik te olvidaste?, grita con una voz que hace temblar todo el hospital. Bomba queda aturdido, gotas de transpiración tiene en la frente. ¿De dónde vos conocés a Lulik?, pregunta, sin prestar atención, que está descubriendo un secreto que tenía que haber guardado. Moshe todavía no se atreve a decirle su identidad. Yo sé que vos fuiste uno de los jefes en el gueto de Varsovia. Eras una de las personas del Judenrat y después llegaste a Buchenwald y trabajaste como capo. ¿Acaso me vas a negar? ¿Me vas a negar que echaste a Lulik y a su familia del gueto de Varsovia hacia Buchenwald? ¿Me vas a negar que vos fuiste? Moshe se quiebra, se le aflojan los brazos, cae sobre Azariahu y la gente. Bomba transpira y tiembla. También su familia empiezan a captar que está ocultando algo. Pido a todos que se sienten, dice Bomba, y agacha la cabeza. Una parte de los presentes se sienta en banquitos y la otra parte se sienta en el piso. Y así empieza a relatar Bomba. Fui uno de los dirigentes públicos judíos en el gueto de Varsovia. Hicimos todo para que mejoren las condiciones de los habitantes hasta cuanto pudimos y protegerlos de los alemanes. Paralelamente, como iban dándose las cosas en el gueto, pensamos en la posibilidad de luchar contra los alemanes y por eso empezamos a organizar y a juntar armas y preparar muchachos para que puedan luchar contra ellos. La edad de la que comenzaban los entrenamientos era 13 años para arriba.
los entrenamientos eran muy secretos, hasta que llegó Lulik y cambió las condiciones. Identificamos enseguida que este chico de 9 años tiene dones de dirigente, y después que se demostró a sí mismo en forma personal, decidimos unirlo a los entrenamientos. Cada operativo que hizo, los daños en los autos, en los blindados de los alemanes, los dirigía yo, cuando la jefatura le acercaba ayuda técnica, él lo llevaba a cabo. Tuve mucho miedo que Lulik sea herido, me preocupé por él, lo ayudé, explica Bomba a todo el público que lo escuchaba, y siguió. Por ser que en el gueto había gente alcahuete, llegó el nombre de Lulik muy pronto a los alemanes. Mandé a uno de los delegados a advertir al papá de Lulik que preste atención, que la situación es muy delicada. Después de un tiempo se hizo esa rebelión cuando Lulik tenía una parte central en esa rebelión. Y entonces me llega a mí el conocimiento, según lo cual los alemanes están viendo la rebelión como un desafío y tienen la intención de hacer explotar el gueto con todos sus habitantes. Decidí, junto con los otros dirigentes, pelear hasta la de sangre, pero por ser que amé a Lulik con todo mi corazón, di la orden de primero liberarlo, sacarlo junto con su familia del gueto de manera inmediata. No quise que empiece la rebelión con Lulik y su familia adentro. Quise que Lulik y su familia estén afuera y después empezar la rebelión contra los alemanes. Al otro día que Lulik dejó el gueto, empezó la represión sobre la rebelión y las conclusiones son conocidas. La mayoría de los habitantes del gueto fueron muertos en muertes duras. Luché hasta que supe que ya no hay más por qué luchar y entonces escapé a otra ciudad y ahí me tomé el tren a Buchenwald. Por mi cuerpo vigoroso me nombraron enseguida como capo. Todos los judíos que estaban bajo mi dominio quedaron vivos, no les pasó nada malo, salvo 5 judíos que se escaparon del campamento. Uno de ellos se llama Marcelo, lo mataron en un terreno abierto al lado del campamento, y el resto no se sabe qué pasó con ellos. Puede ser que encontraron su muerte en el bosque. Un cuento lindo nos estás tejiendo, un relato. Lo interrumpió Moshe Brand. ¿Y qué pasa con tu visita unas horas antes? Cuando fuiste a buscar a Lulik a la cabaña y se lo entregaste a los alemanes. ¿Eso no lo contás? Siguió diciendo Moshe con sarcasmo. Efectivamente, yo justamente iba a contar sobre eso. Lo corrigió Bomba y siguió contando. Unas horas antes de que escape, le hago saber al inspector que según el conocimiento que tiene, el que mató al coronel alemán Mark Basten es un chico de 10 años llamado Lulik, que se esconde en el techo de la cabaña número 11. En verdad, eso no es algo muy novedoso para mí. Entre otras cosas, porque yo ayudé esa noche a Lulik a bajar con la soga y atársela al cuello de Basten, por ser que el peso de un niño de 10 años no le permite ese ejercicio de colgar a un hombre de 80, 100 kilos. Frenó un momento Bomba, sonrió una sonrisa leve y continuó. En verdad,
Lulik y yo hicimos muchos ejercicios que les costó la vida a muchos y muchos alemanes, y ocultamos una parte de la comida de ellos y de las armas de ellos en beneficio de los habitantes de las cabañas. Yo me paro con la cara severa, enojado, ofendido por el hecho de que los Yehudim me trataron así, y yo convenzo al coronel alemán de que me deje a mí la misión. Yo también me hago el enojado, como mataron a Waffen, como si yo fuera alemán, sigue diciendo Bomba. Entonces el coronel alemán me pone a mí 2 soldados y nosotros nos acercamos a la cabaña. Yo llego ahí con cara severa, muy severa, para que mis acompañantes alemanes se convenzan de que yo soy uno de ellos. Identifico a Lulik, salgo con él afuera del campamento, mato a los 2 soldados que me acompañaron y llevo a Lulik a una familia polaca que les pago soborno los últimos meses de la guerra por mucha plata. Maté a los alemanes que me acompañaban y pagué soborno a una familia polaca para que Lulik pase ahí ese tiempo. Cuando yo regreso, le conté al coronel que maté al chico. En vez de decir que maté a los soldados, le digo que maté al chico para que se ponga contento el coronel alemán. ¿A dónde están los soldados?, me preguntó. Hice así con los hombros. Él sospechó de mí que estoy mintiendo. Mandó a llamar a mi esposa, a la esposa de Bomba. Llamó el coronel alemán. La hizo sufrir sin piedad frente a mis ojos para que yo me quiebre y diga la verdad. Igual me callé. Me mandó a mí, a mi esposa. Mientras yo estoy volviendo a las cabañas, de pronto escucho tiros e identifico 5 judíos que están escapando cuando las máquinas de tirar tratan de destruirlos. Corrí a una máquina de tirar, aniquilé al alemán y con ella tiré a los otros puestos que también le estaban tirando a los 5 judíos. Para permitirles a los que se estaban escapando salir al bosque en paz. La cantidad de balas, una de ellas dio en mi brazo. Yo sigo tirando hasta aniquilar los alemanes de todos los puestos. Corro a las cabañas, organizo que todos escapen. Alguien me hace así para que no salga más sangre en mi brazo. Y así nosotros vamos un camino largo de varias horas por el bosque. Nos quedamos en los bosques hasta que terminó la guerra. Mientras tanto pierdo mi brazo. Con la finalización de la guerra, hago aliá a Eretz Israel y encuentro a mi esposa que viva muchos años. Pero me entero, por desgracia, que después de todos esos crueles ejercicios que pasó, no vamos a tener hijos. Quedó estéril mi esposa. Bomba se calla. Entiende que se equivocó. Si la esposa es estéril, ¿qué hace el hijo ahora que necesita un trasplante de célula? Si no tiene hijo, ¿cómo es el hijo de él? El que está esperando el trasplante. ¿Entiende? Está diciendo que la esposa es estéril. ¿Cómo tiene un hijo ahora esperando trasplante? Muy tarde se dio cuenta del error. Acá está la primera mentira, grita Moshe Bran. Yo todo el tiempo te estoy mirando. Estoy tratando de agarrarte en una mentira y descubro que vos tenés un relato que no se puede refutar. Pero una cosa, metiste la pata. Si tu esposa no puede tener familia, ¿de dónde salió este hijo maravilloso que necesita un trasplante de célula de cerebro? Todos miraron a Bomba y esperaban su respuesta. Bomba miró a la derecha y a la izquierda, a los nietos,
que lo están mirando asombrado. No quise que sepan, pero ahora no tengo otra alternativa. Se justificó. Efectivamente, después de la guerra, antes que hice Aliá, volví a la familia polaca que le había pagado soborno para que lo tenga Lulik, y agarré a Lulik, que ya creció y era un adolescente. Hicimos Aliá a Israel, buscamos a su papá biológico, Moshe Frein, que yo creo que estaba entre los 5 que escaparon, pero no quedaron ni rastros. Este es el motivo que yo adopté a Lulik como hijo. Es mi hijo adoptivo, que se llama Israel, que está acostado en esta habitación. «Lulik, mi hijo, vive», gritó Moshe y se desmayó. Esta escena no la vio jamás el hospital desde que se fundó. Un grupo de médicos, familia, 2 desmayados y todos callados, tratando de digerir este relato que se revela frente a sus ojos. Ahora entiendo cómo se encontró compatibilidad de las células del cerebro entre los dos, dice uno de los médicos. Son hermanos. Moshe trata de entrar a la habitación donde está internado. Su hijo, Lulik, pero tienen prohibida la entrada. El enfermo está aislado. El trasplante se está haciendo en este momento, le dice el médico. Todos se están mirando por el vidrio, la ventana gruesa que separa entre ellos y el enfermo. Moshe se desvanece, siente las piernas débiles de ver a su hijo primogénito, que no solo un vidrio separa entre ellos, sino 52 años separan entre ellos, que no se ven. Sangre de una persona a su hermano, sangre de un papá a su hijo. La venganza de sangre que se impidió a último momento. Moshe mira la sangre de su hijo trasladada al cuerpo de su otro hijo. Él mira a la derecha y a la izquierda y lo encuentra a Bomba. Ellos se miran uno al otro y Moshe le dice en voz baja: perdón que sospeché de vos, perdón que te odié, perdón que te maldije tantos años, gracias que salvaste a mi querido hijo, que cuidaste a mi hijo amado. Pensar en eso casi me hace privar la curación de mi hijo. Meterme en las obras del Creador quise. Perdóname, Dios. Todos lloraban. Bomba extendió su única mano y abrazó a Moshe. Pasaron 2 meses y sale Israel Lulik, Frein, Bren, Glickman, Bartov del hospital, sano, completo, a su familia, a su papá adoptivo, a su papá biológico, a su mamá que lo tuvo, a su hermano de papá y mamá, que su sangre está fluyendo dentro de su cuerpo. Yo por lo menos nunca en mi vida leí una historia igual. Creo que no los defraudé. ¿Qué se puede agregar? Yo quiero decir una sola cosa. Nuestros sabios dijeron que en todas las cualidades que tiene el ser humano hay que ir por el camino medio. No sirve que el yehudí sea amarrete, que nunca dona un peso, ni que sea muy generoso, que done demasiado. Hay que ir por el camino medio. No sirve que un yehudí sea un haragán, que no le gusta trabajar, ni que sea un trabajador loco, desesperado, que trabaja domingo, que trabaja 18 horas por día, que no ve a la familia. Camino medio. No sirve que un judío tenga siempre cara de perro, siempre triste, enojado.
ni tampoco chistoso, todas las 24 horas de gracia, jolgorio. Camino medio. En todo camino medio. Solo en dos cosas. De todas las cualidades que tiene la personalidad y el carácter del ser humano, hay que ir por un extremo, no por el camino medio. Una de las dos es la humildad y el orgullo. No hay que ser mitad orgulloso, hay que ser extremadamente humilde. Pero, una salvedad. Dicen nuestros sabios que los hajamim, los talmidei hajamim, los rabbanim, tienen que tener un octavo de orgullo, es decir, una 64ª parte de orgullo, casi un 2% de orgullo, los rabbanim, no cero. La única de todas las cualidades del ser humano que es extremadamente en la punta para todos los Yehudim del mundo es el enojo y la tranquilidad. Ni camino medio, ni 64, ni nada. Tranquilo, sin furia, sin enojo, no chinchudo, no pelear, no enojarse, no ofender. Cero. Dice el peleo pero nunca hay que enojarse con un hijo. Si toca el enchufe no hay que enojarse con el hijo. Si cruza la calle sin dar la mano al padre o a la madre no hay que enojarse con el hijo. Dice peleo no. Mostrar cara de enojado, pero estar tranquilo, manejar la situación, no perder los estribos. Si hay que pegarle donde no queda huella, donde no hace daño, en las piernas, donde sea, pero estar tranquilo. La tranquilidad no perderla jamás, porque la persona que se enoja es la que va a perder. Quizá pierda mucho, como en este relato inolvidable, o quizá pierda poco, pero siempre el que se enoja va a perder. Nada más.